Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Fundamentos de Programación con JavaScript. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de los objetos, que es uno de los temas más importantes de toda la programación y aún más en JavaScript, puesto que muchas de las cosas que utilizaremos en nuestro día a día van a ser precisamente objetos. Te recomendamos que veas todo el episodio para que no te pierdas de ninguno de los conceptos que estaremos comentando el día de hoy, porque estaremos utilizando todos estos conceptos en futuros episodios y en futuros cursos o series que nosotros saquemos. Así que, pues bueno, si te está gustando este contenido, no te olvides de dejarnos tu like, algún comentario y compartirlo con tus amigos para que cada vez más personas puedan acceder a este contenido. Así es que comencemos con el episodio. ¿Cuál es nuestra agenda del día? Hoy hablaremos acerca de los objetos, su definición y por supuesto su uso. Pondremos en práctica muchas de las características que tiene JavaScript para trabajar con los objetos. Hablaremos acerca de los Object Literals, exactamente qué son y cómo es que podemos sacarle el mayor provecho a esta característica de JavaScript. Hablaremos sobre los atributos y por supuesto de los métodos. Entonces, bueno, pues comencemos analizando exactamente qué son los objetos. Bueno, primero podemos decir que un objeto es un valor compuesto. Puede combinar múltiples valores, valores primitivos u otros objetos. Esto es muy importante de recordar, puesto que cuando nosotros hablamos de un objeto estamos hablando de una combinación de valores. No estamos hablando como tal de algo que sea aislado o algo que sea único, digamos, en el sentido de que pues solamente sea un valor, sino que principalmente un objeto es una combinación de múltiples valores que en muchas ocasiones van a ser valores primitivos, pero que también en un objeto podemos tener múltiples otros objetos anidados dentro de ese mismo objeto. Otra de las características de los objetos es que nos permiten almacenar y recuperar esos valores por su nombre. Nosotros podemos acceder a esos valores de forma individual. Es muy similar a como cuando nosotros tenemos un arreglo y nosotros accedemos a los diferentes valores que tenemos dentro de un arreglo. Bueno, pues los objetos van a ser algo similar. Vamos a tener muchos valores y nosotros vamos a poder almacenar información y recuperar esos valores por su nombre de propiedad. Un objeto es una colección desordenada de propiedades. Eso quiere decir que no es como en los arreglos, donde yo tengo índice 0, índice 1, índice 2, sino que en los objetos nosotros vamos a tener todo pues, realmente desordenado, porque no nos interesará el orden. No es una estructura de datos. Por ejemplo, hablábamos de que las estructuras de datos son pues, una estructura que nos permite mantener los datos organizados y bien identificados. En el caso de los objetos, nos interesa sí tener información almacenada, tener esas propiedades, pero no nos interesa saber en qué orden se almacenan cada una de ellas. Y por supuesto que también nosotros tenemos que tener una referencia sobre cuál es su nombre, por supuesto, para acceder a esa información, pero realmente el orden no es muy importante. Otras de las características que incluyen los objetos que ya son un poco más avanzadas es que un objeto de JavaScript o los objetos de JavaScript tienen heredadas las propiedades de otro objeto, que es lo que nosotros conocemos como prototipo. Esta característica de los prototipos nosotros lo analizaremos en un video posterior para que, bueno, profundicemos mucho en qué es un prototipo y cómo es que se utilizan dentro de JavaScript, pero por ahorita, bueno, lo mencionamos para que a futuro puedas complementar todo lo que veremos en este video cuando comentemos todo lo de los prototipos. Nosotros vamos a también conocer que JavaScript maneja lo que son objetos dinámicos, es decir, objetos que son mutables. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de que los strings no son mutables, de que los arrays sí lo son, y sin embargo, en los objetos de JavaScript nosotros también podemos comentar lo mismo, que los objetos pues, son mutables, es decir, que podemos modificar su contenido, sus propiedades, y para JavaScript realmente será el mismo objeto. Realmente modificaremos su contenido, pero para JavaScript será exactamente el mismo elemento como si no se hubiera modificado.
Por otro lado, cualquier valor en JavaScript que no sea primitivo es un objeto. ¿Esto qué significa? Que no hay que confundirnos. A lo mejor escucharemos en algún momento que personas dicen, bueno, pues todas las cosas que nosotros vemos en JavaScript pues son objetos. Y realmente sí, si no contáramos, por ejemplo, los primitivos. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. Los tipos de datos primitivos no son objetos. Sin embargo, estos tipos de datos primitivos sí pueden comportarse de una forma similar a objetos, pero en el fondo realmente no lo son. Así que es algo que hay que tener cuidado. Los tipos de datos primitivos no son objetos, sí se comportan como, pues, como si fueran objetos, pero por detrás no lo son. Y todo lo demás que no sea un tipo de dato primitivo, sí va a ser un objeto dentro de este lenguaje. Ahora, bueno, pues comencemos con la parte interesante, que es una definición. Yo sé que pues analizar todas esas características, quizás para muchos, imaginemos que a alguien le preguntan, bueno, ¿qué es un objeto, no? Y que de pronto mencionemos 6 o 7 características de los objetos, pues es un poco largo, ¿no? Entonces, demos una definición corta que cuando nos pregunten, bueno, podamos decir, ok, es exactamente esto. Y bueno, nosotros podemos decir que un objeto es un conjunto de atributos, métodos y un estado que permite la interacción con otros dentro del mismo programa. Esa pudiera ser la definición de un objeto. Nosotros vamos a tener atributos, información que vamos a querer almacenar, pero también vamos a tener métodos. Nosotros hablamos que podríamos tener conjuntos de valores, por ejemplo, tipos de datos primitivos o inclusive otros objetos. Las funciones dentro de JavaScript pues no son consideradas un tipo de dato primitivo, por lo tanto también van a ser consideradas un objeto y podemos tener nosotros a los métodos dentro de esa categoría. Y un estado, es decir, información que va a poder irse mutando o modificando conforme nosotros vamos interactuando con otros objetos dentro de nuestro mismo programa. Esa sería una definición corta, precisa, que nos va a poder ayudar en múltiples circunstancias. Bueno, ¿cómo es que se crean los objetos? Esta es una de las preguntas que muchos tendrán a lo mejor. A lo mejor algunos ya saben cómo se crean, pero en JavaScript nosotros tenemos 3 formas de crear objetos. La primera de ellas es utilizar los object literals, que es el tema principal de este video. Nosotros vamos a tener la otra parte, que es utilizar la palabra clave new, que es la segunda forma en la que nosotros podemos crear objetos. Y tenemos la tercera forma, que en este caso es con object.create. Ahora, nosotros vamos a empezar analizando los object literals. Ya comentamos qué son los objetos, cuáles son las partes que conforman a un objeto, y ahora nosotros vamos a empezar a hablar acerca de los object literals, sin antes profundizar un poco más en los objetos y poniendo algún ejemplo. Imaginen que ustedes desean modelar o digamos abstraer, ya hemos comentado en algún episodio anterior de algunas otras series que es la abstracción. Imaginemos que queremos abstraer las propiedades de estos audífonos. Imaginemos, ¿no? Son audífonos que tienen ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, bueno, pues los objetos tienen diferentes características que hacen que sean un objeto diferente a otros objetos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo comparar estos audífonos con a lo mejor un teclado, porque a lo mejor tienen funciones diferentes y son cosas diferentes. Ahora, estos audífonos, ¿qué cosas pudieran tener? Bueno, pues estos audífonos pudieran tener a lo mejor una marca, pudieran tener a lo mejor ciertas características, a lo mejor, no sé, activación o cancelación de ruido, a lo mejor pueden tener cierta clase de características o cierto tipo de driver para que se escuchen de cierta forma, a lo mejor tienen carga inalámbrica, a lo mejor son de un color o tienen alguna propiedad como un color, a lo mejor son de color blanco, o bueno, tienen ciertas características que hacen que sean a lo mejor diferentes a otros objetos o inclusive a otros audífonos. Ahora, estos audífonos también van a tener atributos que nosotros normalmente los denominaremos como de funcionalidad o ya en específico de forma corta, podríamos decir que son métodos, es decir, las funcionalidades que pueden realizar y los procedimientos que a lo mejor pueden resolver. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden realizar estos audífonos? Bueno, pues a lo mejor puedes ponerle pausa, a lo mejor a alguna canción, o puedes conectarlos a otro dispositivo, que en este caso pues sería otro objeto. A lo mejor puedes
no sé, abrir la tapita y sacarlos y colocártelos. Puedes realizar muchas acciones con este objeto. Entonces, bueno, pues ahí es donde nosotros vamos a poder describir que este es un objeto, pues porque tiene atributos y métodos. ¿Qué es lo que nos falta de la definición que nosotros mencionamos anteriormente? El estado. ¿Cuál sería uno de los posibles estados? A lo mejor el volumen en el que están activos, quizás a lo mejor tienen un volumen de 1 a 100, ¿no? A lo mejor en cierto momento están al 50%, a lo mejor en otro momento al 40%, dependiendo de lo que nosotros vayamos configurando y cambiando a lo largo del tiempo. A lo mejor pueden tener cancelación de ruido activa o desactivada, y eso es un estado, activo o desactivo. Son diferentes propiedades que a lo mejor no entran como dentro de los atributos, porque un atributo sería, pues, es blanco, pero uno de sus estados podría ser cancelación activa o cancelación desactivada. Que si nos fijamos, realmente las tres cosas que mencionamos son lo mismo, es información, pero pues bueno, dentro de los objetos podemos diferenciarlo en esos tres. Entonces, ahora sí, ya que comentamos un poco más de los objetos y comentamos las diferentes formas de crearlos, analicemos las características de los object literals para que pasemos a escribirlo en nuestro código. Bueno, las características que tienen. Un object literal o un objeto literal es una lista separada por comas de pares de nombre-valor separados por 2 puntos entre llaves. Esa es la definición. Pero sé que esa definición, pues a lo mejor para muchos será un poco confusa si a lo mejor nunca han visto un object literal. Yo sé que a lo mejor quizás algunos sí, pero quizás algunos no, y pues a lo mejor puede ser algo confuso. Así que vayamos descifrando cada una de esas partes. Primero, un nombre de propiedad es un identificador de JavaScript o un literal de cadena. Se puede permitir una cadena vacía. Es decir, el nombre de la propiedad. Por ejemplo, yo tengo este objeto y puedo decir que el color es el nombre de la propiedad. Entonces, un object literal se va a construir por conjuntos de propiedades nombre y valor. Entonces, el nombre de la propiedad de este objeto pues sería color. El valor de esa propiedad sería blanco. Entonces nosotros ya tenemos pues esa combinación, llave y valor o nombre y valor. Ahora, esas propiedades van a estar separadas por comas dentro de un objeto, como si fuera un arreglo. Por ejemplo, tenemos un arreglo que tiene diferentes valores y se van separando por comas. Y todos esos elementos, la llave y el valor separados por comas, van a estar encapsulados dentro de llaves. Y eso es justamente lo que nos dice la definición. Ahora, un valor de propiedad es cualquier expresión de JavaScript que nosotros podamos definir. Nosotros en episodios anteriores ya comentamos que eran las expresiones, comentábamos que son pues digamos, partes de código que nosotros podemos luego evaluar y reducir a un solo valor. Entonces nosotros vamos a pues, colocar dentro de el valor una expresión que luego va a poder ser reducida y asignarse hacia pues, el valor de esa propiedad. Entonces esta propiedad puede ser ya sea un valor primitivo o también pueden ser otros objetos. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, colocar aquí mi nombre. Voy a crear un objeto de mí mismo. Ahora, recordemos, son elementos separados por comas y tienen que ir colocados dentro de llaves. Ahora, ustedes muy comúnmente verán que se colocan saltos de línea para ir numerando cada una de las propiedades. Esto se puede hacer de diferentes formas, realmente no es necesario ir colocando saltos de línea, pero normalmente se hace así para que se vea un poco más organizadas cada una de las propiedades que vayamos describiendo. Entonces, bueno, primero vamos a ir agregando los atributos. Por ejemplo, yo tengo un nombre, que en este caso pues voy a colocar aquí mi nombre. A lo mejor yo puedo tener alguna edad, quizás. Bueno, entonces coloco mi edad. Nosotros podemos colocar cosas también como quizás los gustos, por ejemplo. Gustos o hobbies, a lo mejor pongámosle hobbies. Y bueno, lo que vamos a hacer es que si recordamos, nosotros podemos tener tipos de datos primitivos. Por ejemplo, este es un tipo de dato primitivo que en este caso sería un string, o un tipo de dato primitivo como un número. O también podemos tener otros objetos. Y justamente, como comentábamos, las cosas que no sean tipos de datos primitivos como strings, números, boolean, van a ser objetos. Entonces,
los arrays, ¿qué serían? Pues también serían objetos en este caso. Y entonces yo puedo agregar también otros objetos, como por ejemplo hobbies, que en este caso sería un array. Yo puedo agregar arrays como valores de algún atributo. Ahora, recordemos cada una de las partes. Nosotros vamos a tener la llave, o también se le puede decir en este caso pues el atributo. Y nosotros vamos a tener por el otro lado, separado por dos puntitos, el valor. Entonces aquí nosotros tendríamos el valor. Ahora, recordemos ese patrón. Realmente es un patrón bastante sencillo. La llave y luego el valor. Entonces yo tengo la llave hobbies y por supuesto que voy a tener luego un valor. Y que en este caso pues sería un array, que nosotros podemos tener también otros objetos dentro de aquí que ahorita iremos comentando. Entonces, por ejemplo, vamos a comentar aquí pues los hobbies, la música, programar, imaginemos, a lo mejor tengo otro hobby que es la cocina, imaginemos, o la comida, a lo mejor también, no sé, los videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos agregar más y más elementos. Yo creo que con eso sí irá bien. Por otro lado, esa es una clase de objetos que podemos agregar. Arrays, podemos agregar arrays. También podemos agregar, recordemos, aquí no importa mucho el orden. Realmente, pues como lo vayamos colocando está bien. No hay que irnos preocupando si va primero o después. A lo mejor como en los arrays. Aquí realmente podemos colocarlo en el orden que sea. Por ejemplo, aquí coloquemos a lo mejor, no sé, si esta persona está casada. Por ejemplo, coloquémosle false y a lo mejor coloquémosle otro tipo de propiedades. A lo mejor su dirección. Sí, coloquémosle direction, por ejemplo. Dentro de la dirección, pues vamos a colocar a lo mejor la ciudad de donde es esta persona. A lo mejor coloquémosle quizás, no sé, el país. Coloquémosle a lo mejor la calle. A lo mejor donde vive esta persona, imaginemos, bueno, cierta calle, ¿no? Calle y bueno, algún valor, ¿no? Y a lo mejor el número de casa, ¿no? Number. Y coloquemos pues un número. A ver, por ejemplo, el 9. Listo. Entonces nosotros ya tenemos pues diferentes valores y si nos fijamos, este sería un object literal. Nosotros podemos colocar object literals dentro de object literals. Este sería el objeto, que en este caso sería el object literal completo, y dentro de este object literal tenemos otro que contiene pues otras propiedades. Ahorita veremos cómo acceder a esa información, pero es algo que nosotros podemos ir realizando. Ahora, nosotros, ya que conocemos esta estructura y cómo es que podemos crear objetos, que realmente es algo bastante sencillo, ya colocamos los atributos. Ahora viene la parte pues de los métodos. Para la parte de los métodos, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar alguna función. La función se puede realizar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí voy a colocar las diferentes formas. A lo mejor yo tengo una función o un método que es saludar. Por ejemplo, yo puedo saludarlos y puedo decirles hola o lo que sea. Entonces, bueno, ahí yo puedo colocar una función. Ahora, recordemos, tiene que ser una expresión. Por lo tanto, la forma correcta de hacerlo sería a lo mejor colocar una función anónima, que justamente pues es una expresión. Recordemos que nosotros hablábamos que las funciones anónimas son cosas que nosotros podemos colocar dentro de variables. Por ejemplo, yo podría tener algo así, función anónima. Va a ser igual a function y luego pues mi función y listo. Esto es una expresión. Nosotros recordemos que tenemos que colocar expresiones y pues bueno, function de esta forma también es una expresión. Otra forma de realizarlo sería con las clásicas arrow functions. Nosotros podríamos colocar una arrow function y colocarle pues aquí los parámetros que nosotros queramos. Por ejemplo, este mensaje. Y bueno, colocar, bueno, lo que nosotros queramos, ¿no? O también otra forma de realizarlo es simplemente así. Por ejemplo, saludar y colocar las llavecitas, nada más. Y listo, nosotros ya tendríamos otro método. Esas son las tres diferentes formas de realizarlo. Aquí yo voy a colocar las diferentes formas en las que nosotros pudiéramos agregar un método hacia nuestro objeto. Y por otro lado, nosotros pudiéramos tener saludar, anónimo.
dos puntos, y bueno, va a ser una función y recibe los parámetros y listo. Esas son las diferentes formas de realizarlo. Aquí, algo importante a recalcar es que no es muy común que nosotros programemos de esta forma, es decir, que nosotros creemos un objeto así y luego aquí le agreguemos nuestros métodos. No es muy común que nosotros realicemos eso. Ahorita lo realizo porque quizás en algún momento puedan llegar a ver una estructura, digamos, similar a esto y ver algunos métodos. Es algo que se puede realizar, pero no es común que programemos con este estilo. A lo mejor si nosotros vamos a agregar atributos y métodos, utilizaríamos otra sintaxis diferente a la que pues estamos viendo ahorita, ¿no? Se puede realizar, pero no es muy común que lo realicemos de esta forma. Entonces, bueno, aquí simplemente en saludar voy a hacer un console log que nos diga, pues, hola mundo. Perfecto, entonces nosotros ya tenemos nuestro primer object literal creado. Realmente es algo bastante sencillo, no es nada complejo. Ahorita iremos comentando algunas otras curiosidades de los object literals para que, bueno, pues vayamos complementando lo que pues vamos viendo aquí. Ahora, ya que comentamos las características de, bueno, lo más importante de los object literals, viene la parte de cómo es que nosotros podemos acceder hacia la información que tenemos dentro de los object literals. La información la podemos acceder de diferentes formas, principalmente dos formas. Nosotros vamos a tener la propiedad, digamos, directa y vamos a tener la propiedad digamos, como matriz asociativa o como arreglo asociativo, que es como normalmente se conoce. Vamos a ver las dos diferentes formas. Por ejemplo, la forma directa de acceder a la información. Entonces, nosotros ya tenemos ahorita mismo creado nuestro arreglo y viene la forma en la que nosotros podemos acceder a esa información. La forma directa es seguramente como muchos ya estarán acostumbrados. Como, bueno, pues vamos a hacer un console log del nombre. A lo mejor yo quiero nada más acceder al nombre. Bueno, entonces lo que yo puedo hacer es colocar pues el objeto punto, que es como normalmente nosotros hemos utilizado a muchas otras cosas dentro de pues el propio JavaScript. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que cuando colocamos punto nos van a salir un montón de propiedades y algunos métodos. La ventaja de realizarlo a lo mejor de esta forma, por ejemplo, es que cuando nosotros colocamos punto en algún editor de código, pues nos va a salir con el iconito de que es un método. Los demás los va a tomar como propiedades, porque realmente son propiedades, pero que almacenan una referencia a una función anónima, y entonces cuando los hacemos uso de ellos, pues se permite la ejecución y todo ello, pero realmente sí son propiedades. Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a poder acceder a los diferentes valores. Por ejemplo, voy a acceder al nombre que tiene asignado este objeto. Entonces va a ser, por ejemplo, Susul. Listo. Entonces nosotros ya tenemos ahí esa propiedad. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a otra? Bueno, pues coloco punto y luego puedo acceder a la propiedad que yo necesite. Por ejemplo, direction. Direction es algo que, pues si nos fijamos, es un objeto. Si yo nada más lo dejo de esta forma, en la consola me va a imprimir el objeto completo. Me va a imprimir pues todas sus propiedades. Ahora imaginemos que yo necesito acceder a solamente la ciudad. Imaginemos, ¿no? Entonces yo puedo colocar el objeto punto direction, y como direction es otro object literal o en efecto pues es otro objeto, yo a direction también puedo asignarle o agregarle el punto, y cuando yo agrego punto otra vez me van a aparecer las propiedades de direction que pertenecen pues al objeto general, ¿no? Aquí a lo mejor yo quiero acceder a la ciudad y listo, lo coloco, guardo el archivo y vamos a ver que me imprime nada más la ciudad. Lo mismo va a suceder con las demás propiedades que nosotros tengamos sin direction. Por ejemplo, number. Agreguemos el number o a lo mejor el número de casa o lo que sea y nosotros lo podremos ir viendo. Realmente no hay ningún problema. ¿Qué pasa a lo mejor con los hobbies? Imaginemos, ¿no? Esta persona tiene pues algunos hobbies. Entonces nosotros también vamos a poder acceder a ello y bueno, vamos a ver que cuando lo colocamos directamente muy similar al object literal que nos aparecía de forma completa, aquí pues hobbies nos va a aparecer también de forma completa y directa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero acceder solamente a una posición de hobbies? Bueno, pues hobbies ya no es un object literal como sucedía aquí.
sino que hobbies es un arreglo, por lo tanto, tengo que accederlo como si fuera un arreglo y en este caso, bueno, puedo acceder a cualquiera de estas posiciones, 0, 1, 2, 3, entonces, bueno, imaginemos que la posición 2 y listo, guardamos y nos mostraría pues uno de sus hobbies, que en este caso pues es la comida. Listo, entonces así es como nosotros podemos acceder a la información con el punto, nada más que hay que tener cuidado con exactamente qué es cada propiedad. Por ejemplo, name es un string y no hay necesidad, digamos, como de accederlo a lo mejor con otra propiedad directa o a lo mejor como hobbies, que es un array. Pero sin embargo, name, como es un string y los tipos de datos primitivos se comportan muy similar a como si fueran objetos, yo también puedo colocar punto y vamos a ver todos los métodos que tenemos disponibles para los strings. En este caso, pues porque name es un string. Si yo quiero acceder, por ejemplo, a number es un tipo de dato primitivo, que en este caso, pues como es primitivo, también se comportan de forma similar a los objetos, por lo tanto ya también pudiera colocar punto y acceder a los diferentes métodos de number. Entonces, bueno, hay que recordar esa parte, que aunque nosotros ya hayamos accedido a esta información, como este es un tipo de dato primitivo, pues nosotros también vamos a poder colocarle a este un punto para acceder a alguno de sus métodos o atributos o lo que nosotros tengamos. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos pues la forma directa. Ahora, pasemos a la otra parte, que es la forma de arreglo asociativo. Arreglo asociativo. ¿Qué significa un arreglo asociativo? Bueno, muy similar a como nosotros accedemos a la información en un arreglo, yo puedo realizarlo con un objeto. Por ejemplo, tomemos todo esto y vayamos a irlo realizando como arreglo asociativo. Por ejemplo, ¿cómo yo lo haría con name? Bueno, en los objetos yo puedo realizar justamente colocar los corchetes, luego colocar el nombre de la propiedad a la cual yo quiero acceder. Por ejemplo, aquí yo quiero acceder a, creo que habíamos dicho el nombre. Entonces, bueno, yo coloco aquí el nombre del objeto, mis corchetes como si fuera un arreglo, pero en lugar de colocar un índice o un número, lo que yo haría es colocar una propiedad en string. Eso es algo que se puede realizar y que nos va a traer pues también muchas ventajas. Ahora, por otro lado, yo voy a tener hobbies, que en este caso, ¿cómo se realizaría? Bueno, pues yo haría acá hobbies. Y luego, como hobbies es un array, yo puedo colocar una posición, por ejemplo, en la posición 2 y listo. Veremos que hobbies también se accede sin ningún problema. Ahora, ¿cómo se haría, por ejemplo, con direction? Bueno, yo coloco corchetes, vayamos a direction y luego yo coloco otra vez corchetes y es donde yo puedo acceder a la información. Por ejemplo, aquí era ciudad, me parece. Y lo mismo, pues, en la parte de abajo. Yo puedo hacerlo como arreglo asociativo. Y bueno, number, que era la propiedad. Listo, sin ningún cambio, todo funciona sin ningún problema. Entonces yo puedo acceder a las propiedades de los objetos de dos formas. De forma directa, utilizando pues la sintaxis del punto o del operador punto. Y por otro lado, yo puedo hacerlo como arreglo asociativo, utilizando pues los corchetes como si se tratara de algún arreglo. Bueno, ya que nosotros conocemos cómo escribir las propiedades, ahorita regresaremos un poco a cómo escribirlas. Bueno, ya sabemos cómo leerlas, pero nos falta, por supuesto, saber cómo escribirlas. Al menos comentando algunas de las propiedades extras de los objetos. Porque, bueno, nosotros ahorita ya mencionamos que los objetos pues, son mutables, entonces yo puedo modificar las propiedades que yo tenga aquí, por supuesto. Entonces, bueno, pasemos con los objetos creados de la segunda forma, que es la palabra clave new, antes de profundizar un poco más con toda esta parte. Entonces, bueno, realmente ese es un proceso bastante sencillo y normalmente lo utilizaremos con objetos que a lo mejor ya tengan una estructura previamente definida. Por ejemplo, aquí voy a poner algunos ejemplos. Nosotros vamos a poder tener la palabra clave new y luego yo puedo crear un nuevo objeto. Por ejemplo, new object. Y esto va a ser equivalente a tener un objeto vacío. Vamos a hacer aquí un console log de O para que veamos qué es lo que contiene. Y si nos fijamos, bueno, pues tengo un object literal, pues imaginemos vacío. Yo puedo realizar la creación de objetos de diferentes formas. Por ejemplo, este sería lo equivalente a crear un objeto vacío. Que realmente para hacer esto, en lugar de pues, crear new object, simplemente pudiera realizar esto. Y sería pues exactamente el mismo resultado. Pero bueno, esa es otra forma que pudiéramos utilizar.
el operador new, que en determinadas circunstancias va a ser muy útil. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con fechas. Date es igual a new date. Yo puedo crear una nueva fecha utilizando el operador new y justamente se utiliza la palabra clave new. Entonces vamos a hacer un console log aquí de date para que veamos qué es lo que nos sale. Y vamos a ver que nos sale pues un string dándonos pues la hora. Hay diferentes cosas que nosotros podemos hacer con este date. Por supuesto, es un objeto, así que contiene atributos y métodos. Entonces yo puedo colocar punto y puedo acceder a todos los atributos y a los métodos disponibles. Entonces, bueno, nosotros profundizaremos más en esos objetos pues más adelante. Por ejemplo, algo que nosotros hicimos anteriormente es con new array, por ejemplo. Yo puedo crear un nuevo arreglo con new array y que sería lo equivalente a un arreglo vacío. Yo puedo pasarle una longitud y me crearía un array justamente de cierta longitud. Entonces, bueno, yo puedo pues crear varias cosas justamente con el operador new. Y todos estos, por supuesto, que son objetos, pues porque no son tipos de datos primitivos, entonces entran dentro de la categoría de objetos. Bueno, pasemos con la siguiente forma de crear objetos, que es con object.create, que esa es la tercera forma y última en la que nosotros vamos a poder irlo realizando. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta y es cómo es que funciona object.create. Y lo primero está relacionado con los prototipos. Y es que lo que nosotros vamos a colocar aquí dentro de object.create, dentro de los paréntesis, por supuesto, va a ser el prototipo. Nosotros vamos a profundizar mucho más acerca de los prototipos y todo, qué son y de dónde salen. Por ahorita no es estrictamente necesario que lo comentemos tan a profundidad, pero voy a comentarlo así rápidamente. Se trata de dónde provienen los objetos. Normalmente en JavaScript vamos a tener un prototipo que es, digamos, el origen de dónde vienen. A lo mejor puede verse como quizás cierto constructor o podemos verlo como de dónde van a tomar ciertas propiedades para no iniciar quizás desde cero. Entonces, object.create lo que nos va a permitir es tener un método que reciba algún elemento del cual nosotros vamos a hacerlo su prototipo. Ahorita vamos a analizarlo ya en la consola cuando lo veamos, cuando creemos nuestro primer objeto. Entonces voy a crear aquí mi objeto. Va a ser de esta forma porque yo lo que voy a hacer es que, bueno, recordemos object con mayúscula, muy similar a lo que nosotros hicimos aquí, new object, aquí sería object.create y vamos a pasarle el prototipo, que en este caso voy a utilizar todo esto como prototipo y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, vamos a colocarlo aquí, vamos a guardar, bueno, vamos a hacer un console log para que podamos ver lo que nos sale y listo. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, quizás podamos pensar, bueno, lo que va a hacer es va a tomar esas propiedades y las va a asignar al nuevo objeto y entonces vamos a tener un nuevo objeto pues con las propiedades que ya teníamos anteriormente. Y teóricamente tenemos razón. Si yo coloco esto y coloco punto, no vamos a ver ninguna propiedad, pero eso no significa que yo no pueda utilizarlas. Entonces, bueno, ahorita regresamos a esa parte y las utilizamos, pero lo que sí nosotros vamos a notar es que este objeto ya es parte de su prototipo. Nosotros veremos aquí en la consola que está vacío, pero realmente no está tan vacío, porque nosotros en cada uno de los objetos que vayamos teniendo, vamos a ir teniendo la parte del prototipo o el prototype. En este caso, el prototype, si nos fijamos, va a ser un objeto y como prototipo vamos a tener todos los atributos y métodos que nosotros pues vayamos a pues digamos requerir. Ahora, ¿cómo es que yo puedo hacer uso de estos? Porque bueno, si nosotros colocamos punto, pues no nos van a aparecer. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo coloco saludar? Imaginemos, ¿no? Vamos a guardarlo y vamos a darnos cuenta que funciona sin ningún problema. Yo puedo colocar punto saludar y voy a poder acceder a las propiedades y a todos los métodos. No me va a aparecer en el editor porque a lo mejor el editor todavía no es tan listo, a lo mejor como para describir exactamente el object.create, pero yo puedo acceder a las propiedades de mi objeto porque justamente pues forman parte del nuevo objeto. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de aquí? Bueno, pues que object.create nos va a permitir crear un objeto
que sí tenga todas las propiedades que nosotros teníamos, pero no de forma directa, sino que lo que yo estoy haciendo es que creo un objeto que está enlazado, si lo vemos de cierta forma, a el objeto original, pues digamos como si fuera su ancestro, y yo puedo acceder a toda la información que tenga aquí, pero a lo mejor no se accede de forma directa. Lo que se hace pues es que se accede a través de su prototipo, se enlaza al objeto original y a partir de ahí es que yo puedo ir ejecutando los métodos que yo fuera a ir necesitando. Entonces, bueno, ese es justamente un poco un resumen de lo que haría el object.create, que es la tercera forma en la que nosotros podemos crear objetos. Bueno, ya que tenemos las diferentes formas en las que nosotros podemos crear objetos y a lo mejor también ya habiendo mencionado las partes en las que nosotros accedemos a la información, hablemos un poquito acerca de la mutación. La mutación, recordemos que es modificar el contenido de pues cierto objeto. En este caso nosotros ya podemos decirle un nombre. Por ejemplo, lo que pasaba con los arrays. Los arrays pues son mutables justamente pues porque pues los arrays son objetos por detrás en JavaScript. En este caso pues los objetos por supuesto que también son mutables y yo puedo modificar la información sin ningún problema. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero cambiar el nombre de pues este objeto, ¿no? Entonces, imaginemos que yo coloco algo así. Susul.name y le cambiamos el nombre. Y ahorita vamos a ponerle otro nombre. Por ejemplo, algo de este estilo. Ahora, vamos a hacer un console log. Bueno, voy a hacer un console log de este. Susul.prototype.name para que veamos qué es lo que sucede. Y si nos fijamos, lo que sucedió es que, bueno, pues este objeto, como estaba enlazado al objeto original, que en este caso pues sería este objeto, al momento de que yo intento acceder a la propiedad name, que proviene desde su prototipo, vemos que exactamente sí ha cambiado. Si yo imprimo también pues, el objeto original o la propiedad name del objeto original, veremos que son exactamente lo mismo. Y no es que yo haya modificado Susul Prototype, porque de hecho Susul Prototype sí es un objeto diferente, nada más que algunas de sus propiedades de este objeto pues vienen enlazadas al objeto original. Entonces, bueno, si nos fijamos, es mutable porque yo puedo modificarlo y esa modificación se replica en los diferentes objetos donde esté enlazado inclusive esa misma propiedad. Y ahí es donde nosotros podemos ver los detalles de la mutación. Cambiemos otra propiedad, por ejemplo, edad, por ejemplo, cambiémosla. Coloquémosle una edad diferente, por ejemplo, 28, imaginemos, ¿no? Y cuando yo imprima, por ejemplo, esa edad, lo mismo en el prototipo va a suceder, pero ya no lo vamos a imprimir porque pues eso ya está muy claro. Y bueno, vamos a tener exactamente 28. Entonces nosotros podemos mutar y modificar las propiedades. Ahora, esto mismo se puede realizar de una forma, pues digamos, diferente, también utilizando las propiedades las propiedades como si fuera un arreglo asociativo. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, name, y bueno, modificarlo. Y se modifica sin ningún problema, tanto en el prototipo como en el objeto original. Y por otro lado, también puedo hacerlo con age. Asimismo, como yo modificaré un arreglo, también puedo hacerlo en los objetos y listo, tenemos la modificación sin ningún problema. Bueno, pues con eso nosotros terminaríamos este episodio de los Object Literals. Esperamos que te haya gustado todo este contenido. Si te está siendo de utilidad, pues no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos o conocidos para que pues cada vez más personas puedan acceder a todo esto. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.